Minutos. Gracias, presidente. Señor Premier Salvador del Solar, señores y señoras ministras, les damos la bienvenida y queremos expresar nuestra preocupación por los destinos del Perú. Qué bueno, señor Premier, nos traiga ese mensaje atrevido, tal vez hasta utópico, de cambiar la historia del Perú. Ojalá no sea un saludo más a esta nuestra bandera, tantas veces engañada, tantas veces prometida. No olvide, señor Premier, que vivimos sumidos, empantanados en el mundo de la corrupción. Y eso no es exclusivo para el país. Hace 25 años el Banco Mundial hizo un estudio econométrico en 60 países y encontró una relación directa entre la corrupción y el gasto público. Mayor gasto público, mayor nivel de corrupción. Y esto lo corrobora con lo que Odebrecht nos ha hecho en las 41 megaobras. Se calcula que habría más de 100.000 millones de soles de robo a través de sobrevaloraciones y adendas, etcétera, etcétera. Más de 100.000 millones equivale a casi un presupuesto del país de un año. Vivimos sumidos en ese mundo de corrupción, no solamente en estas obras que ha ejecutado el gobierno nacional, sino también en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Nos quedan, como usted lo dijo en la reunión que tuvimos, 28 meses. No solamente hay que pensar en combatir esta corrupción, hay que empezar a pensar en el rol primordial que el Estado, el gobierno tiene, el cual es proporcionar bienestar a la población. Ese bienestar que ese pueblo está reclamando a gritos por años. La primera preocupación es la de generar puestos de trabajo. Porque si no hay puestos de trabajo, no habrá educación, no habrá ingresos, no habrá posibilidad de gastar en salud. Tenemos nuestras calles, nuestras plazas, aquí en Gamarra, invadidos de ambulantes, porque no tienen otra forma de vivir. En nuestras ciudades del Perú profundo, en Juliaca, casi toda la ciudad convive con los vendedores ambulantes, porque no hay otra forma de sobrevivir. Nosotros tenemos que pensar en generar al ministro de Economía una economía que proporcione trabajo. Esa sí sería la forma de empezar a cambiar el destino del Perú. Con la ministra de Educación hemos tratado de reunirnos, ojalá que lo podamos hacer más adelante, pero tenemos un conjunto de obras de Proniet que dan una vergüenza, señor Premier. Yo he tenido la oportunidad de visitar hasta 5 de ellos. Ahora último, en Melgar, el Colegio Mariano Melgar, el Colegio Altagracia, realmente es una vergüenza, donde el Estado ha puesto en cada uno de ellos más de 40 millones y realmente se está cayendo a pedazos antes de siquiera haber sido construido, terminado de construir. La ley universitaria está escrita teóricamente muy bien, señora ministra, pero le digo, SUNEDU ni DIGESU cumplen su rol, porque la ley universitaria está pintada, se está transgrediendo. Yo he trasladado varias denuncias al despacho de la ministra, a DIGESU y también a SUNEDU, y también al Ministerio Público y a Contraloría. Pero caramba, parece que hay cosas más importantes que resolver esos actos de corrupción. Hablamos en educación con la famosa jornada escolar completa. Pero ¿qué hay de los pueblos provincianos de donde nosotros provenimos? Porque los de Cambio 90 todos somos provincianos. Donde el estudiante va a las 8 de la mañana a clases hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué hay de comer? Nada. Ni una migaja de pan. Entonces el Estado tiene que proveer la alimentación, como lo hacen en aquellos países donde la educación es obligatoria. Sobre salud, caramba,
capitaneamos la anemia, con el problema de la anemia, 75%, una cifra nada despreciable. El Perú, profundo, en un 80% no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene ningún tipo de seguro. Cuando uno va a un hospital de provincias, no hay equipo, no hay medicinas. Y déjeme darle con un ejemplo a la ministra de Salud. En Juli, en una de mis visitas, encuentro, ¿qué dice la población? Hay una provincia, hay un hospital, pero que dice, lo único que quieren es que la ambulancia esté operativa y que el chofer sea bueno, para que rápidamente sea trasladado a la capital, porque ahí con seguridad se va a morir ese paciente. Ese es el sentir de nuestros hospitales de provincias. Y ni qué hablar de salud. Las personas, cuando están en un estado delicado de salud, se persignan, por no decir, esperando ya la extrema unción, porque nunca saben si van a salir con vida. Además de estar súper copados, además de ser una atención deficiente, caramba, el servicio no es bueno. Ni qué hablar de vivienda, no está acá el ministro de Vivienda. Hay ciudades que no tienen agua potable. Una ciudad de 400.000 habitantes, el 70% no tiene agua potable. Juliaca. Drenaje, el Estado le puso 180 millones para el drenaje. Se robaron 80 y el Ministerio de Vivienda lo tiene en este momento en caja del Ministerio de Vivienda 100 millones. Pero hace de un año que hablamos sobre esto y no se avanza con un nuevo expediente técnico. En tanto, esa ciudad se convierte en un remedo de lo que es Venecia, se inunda completamente cuando hay una lluvia de mediana intensidad. Habló de turismo, qué bueno, tenemos algo más de 4 millones de habitantes, tenemos tantas riquezas, Machu Picchu en el sur, en Tacna, en Moquegua, en Puno, tenemos en el norte Chavín, tenemos una selva exótica, tenemos playas tan bonitas, pero solamente 4 millones. México tiene más de 70 millones de turistas extranjeros que lo visitan. Y solamente tiene Teotihuacán. Y nosotros tenemos mucho más de riqueza. Necesitamos hacer una presentación de nuestras riquezas en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos. Si no se hace eso, mi ministro, por gusto estamos hablando. Un plan de marketing que sea integral para que vendamos la imagen y podamos realmente aspirar a tener, digamos, mayor número de turistas que llegando al Perú. Transportes. Hemos hablado tantas veces de carreteras que han durado 6 meses. Mejor hubiese estado así de tierra. En Puno se está haciendo una carretera de Puno a Juliaca que cuesta 340 millones. Según los expertos dicen que es solamente 3 millones por kilómetro de lineal. Y solamente hay una distancia de 44 kilómetros. Son 150 millones, póngale 200 millones, está sobrevalorado. Y a Contraloría ha detectado 38 millones de sobrevaloración. Pero a tanta insistencia nuestra, y se cierran los ojos. Ojalá que los 84 millones que se ha puesto este año en el presupuesto sea bien gastado. ¿Qué hay de la minería? Caramba, es obviamente el recurso con el cual la economía crece, ese es innegable, lo necesitamos. Pero para nuestros pueblos del Perú interno, donde la cuenca es cerrada, es una maldición. Porque ha contaminado los ríos, ha contaminado las tierras. Como yo veo de Puno a Juliaca, de Puno a Arequipa, la carretera, a partir de Imata, circulan miles de volquetes diariamente como cual ejército de hormigas desparramando el mineral. Caramba, ¿eso no es contaminación? ¿Cuánto mineral estarán exportando? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Qué habrá escondido? Por ahí dicen que hay bastante oro que sale de contrabando. Caramba, ¿y quién fiscaliza esto? Sobre la agricultura, caramba, aparte de ir a regalar tractores, que es muy bonito, que beneficia a unos cuantos, no hay una política integral para poder desarrollar el sector agrícola. Por eso nuestros pobladores de las serranías reniegan contra la minería, porque hay una distribución injusta de ese bien, de ese mineral, que nos puede sacar de la pobreza. Tenemos gas, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, pero consigamos un trato más justo, señor Premier.
Requerimos de mucho esfuerzo para salir de la pobreza. Primero, un mea culpa, el Ejecutivo, nosotros, todos los poderes del Estado, para ver en qué hemos fallado. Segundo, hacer un plan maestro puntual, simple, de una página. No necesitamos contratar grandes consultoras, ahí están los problemas, pero conversemos entre todos y veamos cómo es que empezamos a hacer caminar este país que se llama Perú, que tiene tanta riqueza para poder salir y ser un país envidiable, llegar alguna vez a ser un país que pueda dar bienestar a su población. Y tercero, quiero decirle, señor ministro, Premier, hagamos una visita de campo, porque cuando un ministro va, está anunciado, lo esperan con caritas felices, bien vestidos, se ponen la mejor ropa, no hay problemas. Ocultan la real problemática. Es bueno hacer visitas sin que lo sepan y ustedes se enterarán de la real crudeza que nuestro país vive. Finalmente, decirle, Premier, y al gabinete y al presidente de la República, ojalá Dios nos ayude a lograr este objetivo. La bancada de Cambio 21 ha acordado darle respaldo, porque pensamos que usted está hablando con sinceridad, y ojalá que esa sinceridad se convierta en una realidad. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa, portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Comienzo saludando al premier del Solar y saludar además que venga acompañado de un gabinete paritario. Saludo a las ministras y a los ministros que lo acompañan y lo felicito por la presentación que nos ha hecho. Quiero hacer 3 comentarios. El primero, que me parece muy pertinente que haya comenzado por ratificar el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción. Y no solo el compromiso, sino el liderazgo que el presidente y que el premier quieren mantener en este tema. Esto se ha puesto en cuestión por muchos hoy día y en el debate público, porque hay quienes consideran que hay otros temas que atender más importantes, que ya se hizo lo que había que hacer en la lucha contra la corrupción y hay que pasar la página y dejar que las instituciones hagan el trabajo sin la interferencia, entre comillas, del Poder Ejecutivo. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho el premier, porque el liderazgo que ha ejercido el presidente y su gobierno en este tema es un liderazgo que debe seguir siendo ejercido, porque la tarea no ha concluido. Mientras las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción y el crimen no estén alineadas en el esfuerzo de lucha contra la corrupción, tendrá que seguir ejerciéndose el liderazgo desde la Presidencia de la República y le corresponde al presidente como jefe de Estado hacerlo. Y nos alegra que se ratifique esa voluntad el día de hoy. Ha señalado el premier que la reforma judicial y la reforma política son 2 herramientas fundamentales para ir avanzando en ese esfuerzo. En cuanto a lo primero, mencionarle, premier, que no estamos tan atrasados como parecería. Hay 4 proyectos de ley que están listos para ser discutidos en el Pleno. El día de ayer ya aprobamos uno adicional, con lo cual de los 8 presentados por el Poder Ejecutivo hace 8 meses, ya hay 3 aprobados. Si tuviera el presidente del Congreso la disposición de convocar a un pleno para abordar estos 4 proyectos, podríamos perfectamente, estoy seguro, terminar en el curso de una mañana y ojalá que lo podamos hacer próximamente. El día de ayer, en efecto, puso el proyecto sobre la autoridad en discusión y nos tomó mucho tiempo. Pero habiéndose aprobado este proyecto, que era el más difícil, el que tiene que ver con el control del Ministerio Público, podría salir muy rápido, al igual que los 3 proyectos restantes. Y hay uno último que ha sido observado por el Ejecutivo y está en la Comisión de Justicia. Es decir, no estamos tan lejos de haber concluido por lo menos la fase legislativa de esta tarea de reformar la justicia. Y esa es, creo, una buena noticia que era bueno compartirlo acá y esté en manos de nuestro presidente, que podamos acelerar, digamos, la discusión de lo que está pendiente. Y en cuanto a la reforma política, saludar
que usted haya dicho que va a hacer suyos los proyectos presentados por la Comisión Tuesta. Me imagino que estarán en el proceso de revisión y verán cuántos de esos proyectos son aceptables para el gobierno, pero ha anunciado que luego de esa revisión hará la presentación ante el Congreso de la República. Y eso es muy importante porque los proyectos del Ejecutivo tienen prioridad sobre los otros proyectos legislativos y eso puede marcar la agenda de la discusión que tengamos nosotros aquí. Obviamente el Parlamento tiene la libertad para discutir y abordar esos proyectos, pero tenemos que hacerlo sobre la base de las iniciativas que remite el Poder Ejecutivo, porque así lo establece la Constitución. Y yo creo que hay una urgencia en eso, porque hay reformas constitucionales de por medio que tienen que ser iniciadas en esta legislatura si queremos llegar con un nuevo sistema político, electoral y parlamentario diferente que el que tenemos al Bicentenario. O sea que es una buena noticia, lo aliento a que nos movamos rápido en esa dirección y que el Congreso pueda asumir su responsabilidad lo más pronto posible en esta materia. En segundo lugar, presidente, quería comentar lo referido a algunas cosas que se han dicho en relación con la política de seguridad. Me parece también digno de saludar el hecho que se haya ratificado el compromiso del Gobierno con la política de medios operativos, que es el resultado de un trabajo de inteligencia que se ha venido haciendo con bastante éxito para identificar a organizaciones criminales y desarticularlas en el marco de la ley. Este es un trabajo de las Fiscalías de Crimen Organizado y las unidades de inteligencia policial, sometidas, por supuesto, a los controles fiscales y a los controles judiciales, que han permitido golpes muy importantes. No conoceríamos la dimensión de la corrupción en el Poder Judicial, por ejemplo, si no fuera gracias a esta capacidad de inteligencia que se ha desarrollado en estos 2 años y medio por parte del Gobierno y, por supuesto, el trabajo anterior que se ha hecho, pero que ha tenido una prioridad, ha sido recogida como una tarea prioritaria por parte de la administración que se inició en el 2016. Y el apostar a continuar con esa tarea nos parece fundamental, porque es una herramienta no solo contra el crimen organizado, sino también contra la corrupción. Cuando la oposición dice, bueno, que el gobierno deje de molestar a otros poderes del Estado y dé el ejemplo, esta es una herramienta fundamental para dar el ejemplo. Yo ya decía, cuellos blancos, pero hay muchos casos en los que gobiernos municipales enteros han caído gracias al uso de esta estrategia. Y lo que quisiéramos ver en los próximos meses es esa herramienta utilizada también para identificar redes mafiosas dentro de la propia administración pública, dentro del propio Poder Ejecutivo Nacional, sin descartar, por supuesto, gobiernos regionales y gobiernos municipales. En segundo lugar, sobre el tema de seguridad, un comentario en relación con los esfuerzos de lucha contra la violencia contra las mujeres. El esfuerzo presupuestal que se ha hecho es significativo, creo que es el rubro que más ha crecido el último año. Se anuncia, por ejemplo, la continuidad de la política de establecer los centros de emergencia mujer en las comisarías y en crear unidades policiales que permitan dar seguimiento a las medidas de protección otorgadas por las autoridades políticas, sobre todo en el caso de mujeres víctimas que cuentan con medidas de protección. Ahí normalmente hay un vacío y qué bueno que se quiera subsanar eso. En realidad, frente a la violencia, la herramienta fundamental es la educación y es una buenísima noticia la que hemos tenido ayer, en el sentido de que la Corte Suprema ha validado, ¿no es cierto?, la política de enfoque de género y que ya tenemos un plan anunciado el día de hoy. Pero en términos de la violencia que tiene lugar, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestros hogares, presidente, señalar que una deficiencia, creo yo, de las medidas que se han adoptado es que no estamos haciendo lo suficiente para trabajar con los hombres agresores. Ya de esto me parece que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Hay solo 3 centros que atienden en el país a hombres agresores. Y la ley establece que una de las medidas puede ser
¿no es cierto?, que el hombre agresor sea sometido a tratamiento y terapia y ayuda para que no incurra en los comportamientos violentos. Y eso requiere ponerlo en el radar y darle los recursos y la atención en la política pública que hasta ahora me parece que no tiene. Y termino, presidente, con un comentario sobre lo que usted ha anunciado en términos de su preocupación por el lento avance de la reconstrucción. Creo que esta es una preocupación que compartimos. No hay nadie acá que esté contento con el ritmo de avance de la reconstrucción y, en general, la lentitud en la obra pública. Se ha anunciado que se están recuperando las asociaciones públicas privadas y las obras por impuesto, pero eso parece ser insuficiente. Por eso me alegra que usted haya mencionado que están evaluando replicar la experiencia de los Panamericanos para otros grandes proyectos de infraestructura, porque como usted ha dicho en el caso de los Panamericanos, no solo en términos de infraestructura de equipamiento vamos a llegar a tiempo cuando parecía imposible, sino que además se está haciendo entre los montos presupuestados e incluso haciendo un ahorro, cosa que normalmente no ocurre en la obra pública. Entonces, la posibilidad de que esto se replique para algunas obras de la reconstrucción, grandes obras como las obras de agua y saneamiento en las ciudades más afectadas por el Niño Costero, o todo el trabajo que hay que hacer en los ríos, o la construcción de hospitales o escuelas o comisarías en gran escala, podría ser un mecanismo bastante útil, si es que esa experiencia de los Panamericanos se puede replicar a otros sectores. Acá tenemos un déficit terrible y todos vivimos las consecuencias de esa lentitud en la obra pública, de manera que si encontramos un mecanismo para replicar esa experiencia, creo que este gobierno y este gabinete estaría haciéndole un gran servicio al país. Termino señalando que cuenta el Premier y el gabinete con la confianza y el respaldo de esta pequeña bancada liberal. Nosotros sí tenemos confianza de que le va a ir bien. Tiene las calificaciones usted y su equipo para remontar las dificultades que hay y cuente con la bancada liberal, no solo hoy día para el voto de investidura, sino en las próximas semanas y meses. Adelante y muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Donaire, portavoz del Grupo Parlamentario Unidos por la República. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes, ya, señores ministros. Quiero comenzar recordando a Séneca. Séneca decía que para aquellos que no saben a qué puerto van, ningún viento es favorable. Sin embargo, yo veo que acá hay un norte. Y en ese norte agradezco de manera especial la referencia a la Amazonía peruana durante el discurso, siempre presente. Y al iniciar el discurso, el presidente del Consejo de Ministros señaló haber tenido una reunión con los apus de las 5 cuencas. Entiendo que debe ser por el tema de los derrames que existen en estas zonas. Pues, señor Premier, también hay otra zona, en Loreto, en Nauta, un pueblo llamado Miraflores, en la cuenca del río Tigre, en el cruce del Tigre con el Marañón, pequeño, donde un pozo que fue abandonado en el año 1957, mira hace cuánto tiempo, ahora se ha activado, hace poco, y la gente está sufriendo, porque no puede alimentarse adecuadamente, porque sus peces están contaminados, sus ríos están contaminados. Y ahí una pobladora clamaba por la ayuda y por la presencia del Estado. Así que yo le rogaría que atienda el llamado de Nora Villacorta, que desde allá nos pide que se haga algo por ellos. Pero también he escuchado en el discurso una clara referencia a la lucha contra la corrupción. Y también he escuchado decir a varios de nuestros colegas congresistas que no se está haciendo nada por la lucha contra la corrupción, que solamente son palabras. Yo creo que acá es un tema que tenemos que abordarlo de manera integral. No es responsabilidad absoluta del Ejecutivo luchar contra la corrupción. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y acá en el Parlamento deberíamos empezar también la lucha contra la corrupción entre nosotros mismos. Cuando ayudamos a nuestros alcaldes, hagámoslo de buena fe, pensando en los pueblos y no en los bolsillos.
Luchar contra la corrupción significa también apostar por un sistema anticorrupción integral, con objetivos, con metas. Hay que caminar hacia ello. Y en nuestras regiones, señor Premier, también existe corrupción. Han empezado recién los nuevos gobernadores regionales en sus puestos. Sin embargo, vemos con profunda preocupación los graves errores que vienen cometiendo. Se nombran en el sector educación a maestros con criterios políticos, sin respetar la ley, que otorga prioridad a aquellos que tienen una mejor calificación. Y esto no puede continuar. En Iquitos hay maestros en huelga de hambre porque las han rezagado en sus nombramientos. Y esto desde la UGEL Maynas. Hay que respetar la descentralización, pero hay que supervisar lo que vienen haciendo desde los gobiernos regionales. En el sector salud, señor Premier, también tenemos actos similares. Nombramientos políticos. Y yo no sé cómo puede someterse a la salud y a la educación a la política. Esto no tiene nombre. Hay médicos especialistas que pueden atender y no se está contando con ellos. Y ese es un jalón de orejas al gobierno regional, sí, pero el gobierno central no puede renunciar a su labor de control y fiscalización. La muerte materna en mi región Loreto ha subido a 17 muertes en lo que va del año. Es una barbaridad. ¿Y por qué? Porque no se está fortaleciendo las capacidades. Hay una brecha grande de profesionales médicos porque no se está contando con centros de atención primaria que cuenten con personal calificado, que puedan dar las atenciones y el seguimiento que las madres necesitan. Acaba de fallecer en estos días una madre que venía de una comunidad indígena. Yo creo que hay que reflexionar al respecto y actuar más en el sector salud, como efectivamente lo viene haciendo la ministra, y hay que reconocerlo, que ha estado apoyando con su labor a la región Loreto. Pero también, señor Premier, no puedo dejar de referirme a un tema importantísimo como la reforma política. La reforma política que se ha venido trabajando en el Congreso desde hace mucho tiempo y luego quedó suspendida. Se aprobaron algunas medidas en materia electoral, pero hay que hacer un manejo integral de la misma. Nosotros, y hablo de varios parlamentarios, presentamos un código electoral que ha empezado a debatirse acá en el Congreso, para tener una visión integral de lo que tiene que ser esta reforma, no una reforma desarticulada. Y en ese afán saludo el trabajo de la Comisión Tuesta, que es una comisión conformada por personajes que en algún momento también participaron con nosotros en los avances de reforma. De ahí que creo y veo con esperanza que esto finalmente llega a un buen puerto, porque hay muchas mujeres esperando porque hayan listas en paridad, que hayan listas con alternancia, porque haya partidos políticos sólidos, donde las elecciones internas respeten los criterios o la voluntad de sus militantes y que sean abiertas. Finalmente, señor Premier, decirle que felicito su referencia a una descentralización con enfoque territorial. Efectivamente, requerimos revisar nuestros roles y responsabilidades compartidas. Hay que acompañar a las regiones, hay que estar permanentemente fiscalizando cómo se usan los presupuestos. No podemos quedarnos atrás en ello. En este momento en el que usted ha pedido diálogo, unidad, trabajo conjunto, llamo a la reflexión a todas las bancadas. Es eso lo que tenemos que hacer. Yo comprendo, señor, como decía Cicerón, que errar es humano, sí, pero solo, también decía, y discúlpeme la crueldad de la frase, pero solo los estúpidos persisten en el error. Nosotros, humanos, vamos a seguir siendo, pero no creo que tengamos que seguir en el segundo plano. Gracias. Gracias, congresista.